Febrero 26, San Alejandro, patriarca de Alejandría, confesor. Nació hacia el año 250, tuvo siempre un carácter apacible y bondadoso, que de modo especial demostraba con los débiles y menesterosos. Era por naturaleza un hombre de paz, llevaba dentro de sí un espíritu conciliador como consecuencia de la caridad. A la muerte de, a la muerte de Aquillas, en el año 313 fue propuesto y nombrado para la sede de Alejandría. Aquí se vio envuelto en asuntos doctrinales que le harían sufrir lo indecible, le madurarían en la profesión de la fe cristiana y lo convertiría en su paladín. No le quedó más remedio que ser fiel a su condición de pastor, aun a costa de la fama y de su bienestar. Tuvo que sobreponerse a sí mismo y hacer que su bondad se manifestara como intransigencia en cuestión que él no podía tocar y menos cambiar. El patriarca resultó ser un hombre celoso en el cumplimiento de su oficio. Le preocupaban los indigentes y con ellos mostró una generosidad poco frecuente. Alentó el ascetismo de los solidarios anacoretas, que se entregaban sin condiciones a Dios en el desierto de Egipto. Con una vida de penitencia, hizo construir el templo de San Teonas, el mayor de Alejandría. Mantuvo la paz y tranquilidad mientras se resolvía la fecha para la celebración de la Pascua. En torno a su persona y a su ministerio aparecieron figuras que para siempre quedarían presentes en el campo de la teología: Atanasio y Arrio. El primero aprendió a ser un buen obispo, a su sombra, aún a costa de destierros. El segundo llevó colgado hasta lo fondo de la historia y sobrepasando su propia muerte, el bochorno de la rebeldía y la tristeza de la pertinacia en el error. La Iglesia salió enriquecida por la afirmación a perpetuidad de la verdad y el campo de la teología quedó armado con expresiones aptas para la manifestación del credo. Al poco tiempo de ser Alejandro patriarca, comenzó a dar castigo a Arrio. Había empezado a poner al descubierto su personalidad inquieta, además de su carácter psícolo y rebelde. Ahora predicaba cosas extrañas sobre Jesucristo, no coincidentes con la verdad profesada en la Iglesia. No sirvieron los avisos del patriarca, es más, se empeoró el asunto por el favorable eco que encontraba su enseñanza en determinados sectores superficiales de creyentes y la facilidad con que la aceptaban algunos provenientes del paganismo. Aquellos círculos iban ampliándose y lo que empezó solo como una doctrina normal fue tomando tintes de herejía por la pertinacia en la defensa y lo importante del error. Arrianismo se denominaría la herejía. Enseñaba Arrio que el Hijo no es eterno, sino que solo es una especial criatura. No tiene la naturaleza del Padre, solo hay una persona divina. La Trinidad, misterio peculiar cristiano, quedaba destruida. Como consecuencia directa, la redención de Cristo es limitada, no infinita. El responsable de la fe en Alejandría no podía permanecer indiferente. En estas circunstancias, convocó en el año 318 una reunión, la llamaron Sínodo, para los obispos de Egipto y Libia. Entre todos habían entender del tema y expresar la verdad de la fe en la Iglesia se profesaba. Todo terminó con la excomunión de Arrio,
y la condena de su doctrina. Como iba aumentando el revuelo, el emperador Constantino tomó cartas en el asunto. Fue mal informado por los dos Eusebios, el de Cesarea y el de Nicomedia, proclives a aceptar la doctrina nueva. Se envió como delegado a Ocio de Córdoba para arreglar el asunto, que se estimaba como cuestión de palabras. Pero ya sobre el terreno descubrió lo irreductible de la fe de Arrio y la importancia del tema. Solamente una reunión general de todos los obispos podría arreglar el problema. Entre otros, muchos allí estuvieron presentes, aunque anciano Alejandro y su secretario Atanasio. De este modo nació después del de Jerusalén el primer concilio, el de Nicea, en el año 325. Expresaba la Iglesia su fe genuina, tal como la vivió siempre, recibida de los apóstoles y contenida en la Escritura Santa, condenando al arrianismo que por siglos duraría entre cristianos y los separaría de la verdadera Iglesia. El patriarca Alejandro, defensor del tesoro recibido, murió poco después, en el año 326, en su sede, con la misión cumplida.